Shalom, Masejet Brachot, la página Lametet, Amud Aleph. Estamos en la 9ª línea donde dice Neima Ketanai. Habíamos visto con respecto a Shlakot, verduras cocinadas, y se dice sobre ellos Sheakol o Bore Priadama. Sigue la Gemara en el mismo tema y pregunta Neima Ketanai. Digamos que esta pregunta es Machloket entre los Tanaim y cuenta de Anu Trei Talmidei de Abuyatvei Kamei de Bar Kapara. Dos alumnos que están sentados enfrente de Bar Kapara. Eviu lefanav kruv vedurmeskin upargiot. Les trajeron de comer repollo y durmeskin, una especie de hierba que también fue cocinada. También el repollo fue cocinado. Y pargiot, una especie de pollo. Natan bar kapor reshut leechad me'en levarech. Le dio permiso a uno de los alumnos de decir la de braja. Kafatz ubirech al apargiot. Primero dijo braja sobre el pollo. Ligleg alav javero. El amigo de ese alumno que dijo primero la braja sobre el pollo se burló de él. Y la razón es porque él piensa, aparentemente, él piensa que la braja sobre los shlakot, el repollo, es Bore Priadama. Y mientras más la braja es específica, es menos general, más hay que decirla primero porque es más importante. El Sheakol es más general que Bore Priadama. Mientras la braja es más específica, demuestra más la Ashgaha, el que el Kadosh Baruj Hu pone atención a cada detalle y que él es el que hace todo en el mundo, hace aún los detalles pequeños. Entonces, mientras la braja es más específica, es más importante. Entonces se burló de él por haber dicho primero braja sobre el pollo y no sobre el kruv, el repollo y el durmeskin. Cuenta la Gemara, Kaas bar Kapore, se enojó bar Kapore y dijo, Amar, lo ala mevarech anikoes, ela ala melagleg anikoes. No estoy enojado con el que dijo la braja, sino con el que se burló. Im havercha dome que mishelo tam basar meolam, ata al maliglagta alav. Es decir, puede ser que el alumno que primero dijo braja sobre el pollo tiene una razón. Que es que nosotros hay otra regla más, que si una persona tiene dos comidas enfrente de él, y hay una comida que es javívala, que es decir, es más preferida para él que la otra, en ese caso tiene que adelantar la braja sobre la comida que él más prefiere a la otra comida. Te le dijo, si él parece que una persona que nunca ha comido carne en su vida, que si nunca ha comido pollo, por eso él prefiere esa comida, y por eso la adelantó en la braja, ¿tú por qué te burlas de él? Hazar ve'amar volvió y dijo, lo ala melaglega nikoes, ela ala mevareja nikoes. Dijo, después no estoy enojado con el que se burló, sino con el que dijo la braja. Ve'amar, im chochma enkan, zikna enkan, dijo Bar Kapara, si él no tiene la inteligencia para saber que hay que decir primero braja sobre el repollo, por lo menos no hay aquí alguien con más edad que sabe mejor la halajá. ¿Por qué no me preguntó a mí qué hay que decir braja primero? Cuenta la Gemara, Tana veshneem lo tziu shnatan. Los dos alumnos no terminaron ese año vivos. Ahora, dice la Gemara, Mailav be'aka mifligei, de mevarech savar shlakot upargiot sheakol niya bidvaro, ilka chaviv adif, umelagleg savar shlakot bore pri adama upargiot sheakol niya bidvaro, ilka peri adif. Dice la Gemara, aparentemente, ¿qué era la machloket entre los dos alumnos? El que dijo la braja pensaba que shlakot también son sheakol, así como el pollo. Por lo tanto, todos tienen la misma braja. Entonces, el que es más preferido es el que adelantar. Y el otro alumno pensaba que shlakot son bore priadama. Entonces, y el pollo es sheakol. Entonces, la braja, que es más importante, que es bore priadama, porque es más precisa, es la que hay que adelantarla. Y por eso se burló de él. Entonces, aparentemente, la pregunta sobre Shlakot es machloket entre estos dos alumnos. Dice la Gemara, no. De kule alma Shlakot upargiot sheakol. Todos piensan que la braja sobre Shlakot y pargiot es sheakol niya bidvaro. La misma braja. Ve'aja be'ai svore kamifligen. ¿Qué fue entonces que hay machloket entre ellos? Mar savar chaviv adif. Umar savar kruv adif design. Uno pensaba que el pollo es más importante porque es más preferido para él, y el otro pensaba que el kruv, el repollo, es primero
¿Por qué zain? Que sea más, porque alimenta mucho más que el pollo y por eso hay que adelantar la braja sobre él. Y con eso terminamos la sugía de Shlakot y pasamos a otras comidas. Cuenta la Gemara, Maga Bizeira, Ki avinan bei Ravuna. Cuando estuvimos donde Ravuna, amarlan ani garglidei de lifta. Eso es la parte importante de la lifta. La lifta quiere decir lefet, es la nava, o nabo dicen. De todos modos estaban allá y dijo Ravuna, Parmineu prima raba, bore pria adama. Prima zuta sheakol niya bidvaro. Si partió la lefet en pedazos más o menos grandes, que aparentemente esa es la forma común de partirlos, entonces se dice sobre ellos bore pria adama. Estamos hablando que no los cocinaron, esa es la forma de comerlos, se dice bore pria adama. Pero si les hicieron primas dutas y los cortó en pedacitos mucho más pequeños, que aparentemente no era lo común hacer, entonces pierden la importancia de la verdura y se dice sobre ellos solamente shakol ni abidvaro. Pero cuenta Rabbi Zeira, vejiatan lebei Rav Yehuda, cuando estuvimos donde Rav Yehuda dijo, Amarla nos dijo, idi veidi bore priadama, en los dos casos, también si partió en pedazos grandes o pequeños, de todos modos sobre los dos se dice bore priadama, de parmine utfe, y eso que los cortó en pedacitos más pequeños de lo que es común hacer, de todo tuvo una razón que es de hacerlo, ki eije de nimtiktame, para que sean más dulces todavía, por eso lo hizo, pero no pierde por eso la importancia del fruto y se dice sobre ellos bore priadama. Seguimos a otra especie de comidas. Amar Rav Ashi, ki avinan bei Rav Kahana. Cuando estuvimos donde Rav Kahana, amarlan tavshila de silka, una comida hecha de silka, que es decir, de tradín, de tered, una especie de espinaca, de lo mafshu bakimcha, que no pusieron en ella mucho harina, bore priadama, la parte importante es la verdura y se dice bore priadama. De lifta, si es hecho de lefet, que es decir, de nava, de mafshu bakimcha, que es decir, una comida hecha de la lefet, que si pusieron en ella mucha harina, de mafshuba kimchatfei, mucho, entonces se dice bore minei mezonot. Entonces la harina se vuelve la parte más importante de esa comida y se dice sobre ella bore minei mezonot. Ve'adar amar, pero después volvió y dijo, idi veidi bore priadama. Sobre los dos se dice solamente bore priadama. Y explica, ve'ay de shadi ba kimchatfei le devukei be'alma avdeila. ¿Por qué le ponen en ella mucha harina? No es porque la harina viene a dar o sabor o alimentar, ser para la parte de que la persona se llena de ellas, sino es solamente le devuque, be'alma, viene solamente a juntar la misma lefet. Entonces no tiene importancia de comida, sino es secundario a la lefet, aunque pusieron mucha harina, y se dice brajá solamente sobre la lefet y en lo secundario sale en esa brajá. Amar Rav Chizda, tavshil shel tradin, dice con respecto a una comida hecha de tradin, de la silka, de lo que hablamos una especie de espinaca, dice, nos cuenta Rav Chizda, yafe la lev, vetov la einaim, hace bien al corazón y es bueno para los ojos, vekol sheken levnemaim, y con más razón que hace bien a los intestinos. Dice la Gemara, Magabai v'udeyativ abei tafi ve'avid toch toch. Dice Abai que estamos hablando en el caso que ponen la comida esta hecha de tradín, la ponen en el lugar donde se pone la olla y se cocina mucho hasta que el sonido de esta comida hirviendo suena como toch toch, así, cuando es hervido mucho tiempo, llega a sonar así, y cuando lo cocinan tanto de esa forma, es que es tan bueno para la salud, como dijimos antes. Sigue la Gemara, Amar Rav Pope, pshitali, maya de silka que silka, umaya de lifta que lifta, umaya de kuleu shalkei que kuleu shalkei. Dice Rav Pope, es obvio para mí, que el agua que viene después de cocinar la silka, lo que hablamos de la especie de espinaca,
o de la lifta, de la nava, o de todas las verduras que se cocinan, el agua de ellos, esa sopa que sale de ellos, se dice la misma brajá que se le dice sobre la verdura misma. Por eso, quiere decir, se dice sobre ese agua, esa sopa que sale, se dice Boré Pri Adama. Ahora, aquí hay una pregunta grande. Nosotros vimos hace una hoja en la página la Metjeta Mudalev, vimos que si uno exprime un fruto, entonces el líquido que sale es Zea Be'alma, no tiene importancia como el fruto mismo y se le dice solamente Sheakol, con excepción con la uva y la aceituna. Y aquí vemos que cuando se cocina estas verduras, el agua de ellas se dice la misma, esa sopa que sale, se dice la misma brajá que se le dice a la verdura. Entonces aparentemente eso se contradice. Entonces el Rashbo explica que también en el caso que uno exprime los frutos, ¿por qué las uvas y las aceitunas son diferentes al resto de las frutas? Porque son hechas para eso. Por eso el líquido que sale de la uva y del aceite, de la aceituna, se le dice la misma brajá que el fruto. Mientras que el resto de las frutas no están hechas para, uno no las plantea para exprimirlas, para el jugo que sale, sino para comerlas. Entonces por eso pierde el jugo la importancia y no se dice la brajá del fruto mismo. Pero aquí estas verduras son sembradas de antemano para cocinarlas. Ese es el propósito de las personas, por lo común que los siembra. Por eso el agua, después de ser cocinada, tiene la importancia de la misma fruta. Eso dice el Rashbo. Mientras que el Rosh dice no. El Rosh también acepta que un fruto que fue planteado para exprimirlo como la uva y la aceituna, si hay otro fruto que es así también, es verdad que cuando se exprima el líquido, el jugo también va a tener la brajá del fruto. Pero él dice, no esa es la razón en el caso de las verduras cocinadas. Las verduras cocinadas, como no fueron solamente exprimidas, sino cocinadas, en ese caso el agua, esa sopa que sale, tiene mucho más de la fruta misma, de la verdura misma, y por eso es que la brajá de eso queda como la fruta, como la verdura, y se dice adama. Entonces, según el Rosh, también una fruta, si es cocinada y le hace bien, entonces también el agua va a tener la importancia de la fruta y hay que decir la brajá como la fruta. Mientras que según el Rashbo, si no para eso la plantean, queda. Entonces también, aunque sea cocinada, va a decir solamente sheakol. Y sigue la Gemara y pregunta, Bai Rav Pope, ahora Rav Pope hace una pregunta, Maya de Shivta Mai, el agua del shamir, del abrojo que fue cocinado. Pregunta con respecto a eso, ¿qué es la halajá? ¿Es como la verdura o solamente sheakol? Y depende de qué, le metukei tama abdei o le avurei zoama abdela. Cuando se usa el shamir, el abrojo, pregunta Rav Pope, ¿para qué se usa? Se usa para darle sabor a la comida. Entonces también si fue cocinado por sí mismo, entonces da sabor. Y como da sabor, entonces tiene la importancia de la misma verdura, hierba, y se dice la brajá de ella. O tal vez hay otra razón que es usada. La usan para la avure y zoama, que es decir, para quitarle olores no agradables a la comida. Y en ese caso no es algo positivo en ellos que da sabor, sino es para quitar olores de otras comidas. Entonces, si fue cocinado solo, no tiene ese agua la importancia del shamir y no se va a decir la brajá del shamir, sino sheakol. Contesta la Gemara, Tashma, ven y escucha de dónde podemos contestar esta pregunta. Ashevet, quiere decir el shamir, Mishenatna ta'am bekdeira, en ba mishum truma, veina metama tumat ochalim, shma mina le metukei tame abdela, shma mina. Dice la Braita, la Mishnah, dice, Ashevet, Mishenatna ta'am bekdeira, el shamir, en el momento que dio sabor en la olla donde están cocinando la comida, no tiene más la importancia de truma, que es decir, pierde su importancia como fruto. Están hablando aquí no del shamir mismo, sino de la rama donde están las hojas del shamir, la rama pequeña que está en las hojas. Esa rama, en el momento que fue cocinada y dio todo su sabor, entonces ya pierde la importancia de fruto. Por eso no tiene más la halajá de truma. Si fue un
shamir de truma, esto que fue cocinado y ya dio su sabor, la rama nomás, pierde su importancia de fruto y entonces no tiene más las alajot de truma, no recibe impuridad de comida. Pero de todos modos, ¿qué dijo la Mishnah? Dijo, Ashevet mishenatna tam, desde que dio sabor. Entonces aprendimos de eso, que el shamir viene a dar sabor, y entonces también si fue cocinado, esa agua que sale también tiene la importancia del mismo shamir y se le dice la misma braja. Y pasamos a otra comida ahora. Dice la Gemara, Amar Rav Chia bar Ashi, Pat tsnuma bekeara, mevarchin alei amotzi. Dice Rav Chia bar Ashi, un pan tsanum, quiere decir que estaba muy seco, y lo ponen en un plato con agua hirviendo y se volvía una comida rica. Entonces se dice sobre eso amotzi. Y ahora vamos a ver, hay una machloket y explicamos la Gemara según Rashi y Tosfot. Explican que aquí estamos hablando que él tiene enfrente de él un pan entero y tiene esta comida que fue hecha del pan que estaba seco. Y ahora la pregunta es, ¿sobre qué tiene que decir la braja primero? ¿Si sobre el pan entero o sobre esta comida que hizo de pan? Y según Rav Chia bar Ashi, como esta comida que hizo del pan que estaba seco es preferible para él la prefiere a la otra, pero entonces dice sobre eso el amotzi y no sobre el pan entero. Y dice la Gemara, upliga de Rabbi Chia. Rabbi Chia bar Ashi no es como piensa Rabbi Chia. De amar Rabbi Chia, tzarich shetichle braja imapat. Rabbi Chia dice que hay que decir braja sobre un pan entero. Uno empieza primero a cortarlo y cuando va a terminar y empieza la braja con el pan entero y termina de cortarlo y entonces termina la braja. Entonces, según Rabbi Chia, en el caso que él tiene un pan entero y un pan cortado, aunque fue hecho de una comida, aunque él prefiere esa comida, la braja de amotzi, la forma adecuada de decirla es sobre el pan entero, entonces tiene que adelantar la braja sobre el pan entero. Y esa es machloket número 1 aquí, y pasamos a machloket número 2. Pregunta Rove a lo que dijo Rabbi Chia. Matkif la Rove. Maishna tsnuma de lo. Mishum de chikalia bracha aprusa kakalia. A la pat namiki kagamra aprusa gamra. Dice Rove con respecto a lo que dijo Rabbi Chia. Cuando uno tiene un pan entero, uno tiene que, según Rabbi Chia, uno empieza a cortarlo y empieza a decir la braja, termina de cortarlo y entonces termina la braja. Le dice Rove, ¿por qué tú dijiste que si tengo un pan entero y una comida hecho de ya pedazos de pan que ya están secos, tengo que decir braja sobre el pan entero para no decir una braja sobre algo que no está entero? Entonces, pero la forma que tú lo estás haciendo, que tú primero terminas de cortar el pan y entonces nomás termina la braja, entonces estás terminando la braja cuando el pan ya está cortado por completo. Entonces, otra vez la braja fue sobre un pan cortado y no un pan entero. Entonces, dice Rove que no hay que hacerlo así. Amarove, ¿cómo tiene que hacer? Mevarech ve'achar kach botzea. Es decir, él empieza a cortar el pan, dice la braja, pero primero termina la braja y solo después termina de cortar el pan. Entonces, esa es otra machloket, cómo decir braja sobre el pan. Cuenta la Gemara, Nardoi Abdei que Rabbi Chia, los que vivían en Ardea hacían como Rabbi Chia, Verabonon Abdei que Rove, los Rabanán hacían como Rove. Y cuenta la Gemara, Amar Ravina, Amra li em avuch avid que Rabbi Chia, de Amar Rabbi Chia tzarech shetichle bracha im apat, verabonon avdei que Rove. Cuenta Ravina que su mamá le contó que su papá hacía como Rabbi Chia, pero el resto de los Rabanim hacían como dijo Rove, y concluye la Gemara, ve'ilcheta que Rove. La halajá es como dijo Rove, de amar mevarech ve'achar kach botzea. Primero termina la braja y solo después termina de cortar el pan. Y con eso terminamos la página. Be'atzlacha.